open the door. Wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one I want to want it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I wouldn't do. Hola a todos, feliz semana. Espero se encuentren muy bien. Nos reencontramos acá nosotros una vez más en Revelados y ya le estoy dando la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Daniel Balmaceda, historiador, escritor. Bueno, para mí, te lo he dicho muchas veces, un cirujano de las palabras. El sentido está en las palabras y vos vas al origen, vas ahí a fondo. Así es, pero bueno, un gusto estar en tu programa otra vez. El gusto es nuestro. Bueno, aparte como historiador, ¿no? Porque tenemos tantas preguntas, también vamos a hablar de tu último libro. Estamos muy contentos de recibirte una vez más y como siempre, porque además ya es un amigo de la casa, sin dudas. Cuando nosotros hablamos de la historia, ¿no? Y pensamos, ¿cuándo algo es histórico? ¿Cuántos años tienen que pasar para decir esto es historia? Y en general eso está siempre más para el ojo del historiador, Sí. pero la norma, por lo general, son unos 50 años. 50 es decir, años. se supone que vos con hechos que ocurrieron hace 50 años los podés mirar con mucha más objetividad Sí. que hechos que ocurrieron hace 20 días. Exactamente. Sin embargo, algunos historiadores tenían una capacidad más entrenada, como Félix Sí. Luna, Sí. que cuando hizo su revista, su programa de historia y de radio, todo se llamaba Todo es Historia, todos tenían el mismo, Todo es Historia, él decía que todos los hechos eran historia y que todo lo que ocurrió ayer Sí. ya es historia. O sea, ya lo que pasó, como no vuelve, forma parte de mi historia, de mi pasado y por ende es histórico. Es Fue. histórico, exactamente, pero no es un hecho para estudiar todavía, porque Por la perdemos- carencia de experiencia en el perdemos medio, claro. la miopía de ver las cosas tan encima que no nos permiten reflexionar. Necesitas una distancia temporal para que los hechos puedan verse mejor. Por eso es que yo me he metido en la Belle Époque, en la época de las guerras de independencia, en otros tiempos en donde sí podés ver con más claridad aquellos tiempos. Claro, y con la perspectiva. Exacto. Ahora bien, justamente nombrabas diferentes épocas. ¿Cómo es ese proceso en el cual vos elegís, seleccionás qué época no vas a abordar, en la cual especializarte para después escribir? En general tiene que ver con algo bastante fortuito, en el sentido de que cuando estoy trabajando en los archivos, Sí. por ahí, o leyendo diarios, antes los diarios eran realmente unos diarios formato Enormes, sábana gigante, sí. estás buscando una información que sabés que está por ahí y de repente al costado encontrás otra cosa y la vas guardando. Y en un momento tenés una cantidad de datos que te dicen, acá hay un libro. Claro. Y entonces de esa manera ya vas conformando un nuevo espacio de trabajo. El tema es que por lo general yo suelo tener 5 o 6 libros trabajando en todo momento y los voy nutriendo. Tantos, claro. O sea, como que ya están, después vas acomodando los datos, tal vez, ¿no? Lo que voy haciendo, claro, en realidad me enfoco en 2 o 3 y ya Sí. para un tramo final me dedico a uno solo, Claro. pero voy aprovechando las idas a los archivos, a las hemerotecas, etcétera, para reunir información para todos los libros. Por eso en un momento dije, acá tengo mucho de la Belle Époque. Claro, el Vamos a material. empezar a enfocarnos en la Belle Époque, que es una linda época. Sin dudas. Ahora, haciendo referencia a la Belle Époque, acá en Argentina, que fue tu último libro, vos en un momento también planteas esto, que en aquellos momentos de crisis la persona se refugia en el pasado, en la historia. Ahora, el punto es el siguiente. Qué controversia, ¿no? Porque uno piensa por otro lado, claro, yo con los ojos del presente miro hacia el pasado para forjar un mejor futuro. ¿Y por qué nos equivocamos tanto siempre como argentinos? Bueno, como vos decís, en un momento de crisis, en Sí. general lo que tratás es de aferrarte a tus raíces, a lo seguro, y entonces allí hay como emerge la necesidad de leer historia, de consumir historia, de conocer, de saber más, de identificarnos con valores anteriores. Sí. Pero también, con la mirada de hoy,
nos cuesta mucho entender actitudes del pasado. Claro. Es decir, ¿Por ejemplo? por ejemplo, el rol de la mujer. En 1800 había padres que no querían que sus hijas aprendieran a leer y escribir para no estar carteándose con caballeros. Claro. Solo por eso. Aparte la manipulación paralelamente, ¿no? Una persona ignorante que ni siquiera sabe leer. Exacto. Y de seguramente tratar de imponerle el marido. Entonces, fíjate que esos son valores que tuvieron nuestros abuelos hace 200 años, que le parecían lo más normal y que nosotros no podemos concebir. Inclusive, insisto con la mujer, pero el hombre empezó a manejar hacia 1890, ¿no? Y la mujer salió a manejar, pero ya de una manera muy popular en la década de 1920, a mediados de la década de 1920. Entonces, por supuesto, son espacios que se van ganando y que en la moda también lo ves, esos miriñaques, esos vestidos largos que te tapaban como las princesas de Disney, ¿viste? Que están todas con esos vestidos que están tapados, y cómo hemos ido progresando hasta llegar en la década de 1960 a la minifalda. Entonces, por supuesto que todo eso se va cambiando y que nosotros no podemos mirar al pasado con los ojos del siglo XXI, sino que tenemos que tratar de entender cuáles eran los valores y cuáles eran las circunstancias que ganaban los terrenos en que marcaban los escenarios de aquellos tiempos. Exactamente, que también en aquellos tiempos estaba absolutamente naturalizado todo y de repente tampoco había protestas y demás, como que fue evolucionando y fue cambiando también con el requerimiento de la sociedad. Se fueron adaptando nuevas normas y demás. Ahora, también, si uno hoy mira hacia el trabajo y ve a aquellos inmigrantes que llegaban, se trabajaban todo, ojalá ¿no? haya un momento de introspección y reflexión en el espíritu de la gente para sí, en este caso, abrazar la historia en aquella época. Claro, bueno, así como hablamos de que en el 1800 existían esos valores, también hay que tener en cuenta que en la Argentina hubo un cambio muy fuerte a partir de 1880, te diría que hasta 1930, pero más cerca del 1900, en donde las grandes oleadas migratorias nos cambiaron en todo a nosotros. Claro. La forma en que hablamos tiene más que ver con el 1900 y los inmigrantes, la tonada, las palabras, que como hablaban nuestros abuelos del 1800. Pero a la vez, también esa cultura del trabajo, de esforzarse, de trabajar a veces de lunes a lunes para tratar de mejorarle la situación a tus hijos, a tu familia, es una costumbre que trajeron los inmigrantes. Vos, suponete que te dedicabas a cosas del campo, que eras hija de un paisano. No ibas a salir mucho de ese mundo. Siendo varón tampoco, ibas a continuar la actividad de tu padre. Si era abogado, ibas a ser abogado seguramente. Pero no existía el deseo de que tu hijo te superara y fuera mejor que vos a través del estudio, del profesionalismo, que eso ya con los inmigrantes sí se dio. Claro. Se deslomaban más que por ellos, por sus hijos, para que ellos tuvieran una vida mejor. Qué interesante. Y en una Argentina, tierra de promesas, de promisión, no sé cómo se llama la nueva serie que salió, una Argentina que te daba, que una tierra fértil para el que quería trabajar, a cambio recibía una cantidad de satisfacciones que por ahí no las conseguían en Europa. Exactamente, claro, era un país, una tierra absolutamente prometedora y así lo vivieron nuestros bisabuelos, abuelos, y bueno, ojalá. Este es un año electoral. Así es. Que hay mucha incertidumbre. Por supuesto. La verdad, uno tiene su corazón y su fuerza. A ver, somos seres de naturaleza política, ya lo decía Aristóteles, así que bueno, uno tiene una ideología formada y tiene obviamente una elección ya hecha. Así es. Que ojalá pues, pueda venir un cambio importante, ya cortar con todo lo viejo, porque ha demostrado que no hizo nada ni que va a hacer nada. Ahora que también lo dejen trabajar, ¿no? Porque hay tanto... Mira,
primero que la tarea principal es fortalecer instituciones. Exacto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que las instituciones en la República Argentina sean más sólidas. El Poder Ejecutivo, el Legislativo, que sean respetables, el Poder Judicial, que se respeten entre ellos. Lo primero es que las instituciones sean sólidas. Y después, no necesitamos mesías, necesitamos equipos de gente que trate de progresar. Inclusive te diría que tampoco hacen falta partidos. Esto, por supuesto, para los grandes líderes que mueven cantidad de masas partidarias, les puede parecer mal. Pero hubo casos de presidentes que casi sin partido gobernaron y llevaron adelante un país y lo mejoraron. Exactamente, son las convicciones, mano justa, dura en algunos aspectos, y respetar la República. Exacto. Los poderes entre sí están para controlarse y de empezar a dejar de lado la corrupción, ¿no? Que obviamente es la que tiñe de todo este sinsabor y lo que genera el delito y después estos lazos con delincuentes y hoy por hoy tan metidos en todas las esferas políticas. Ahora, paralelamente, sí, abrazando nuevamente la historia, se va a volver a ocupar la Casa de Olivos. Ahora, hubo un cambio ahí, porque ¿cómo era el tema, esta transición de lo que fue la Casa de Olivos en su momento y hoy la Quinta Presidencial, ¿no? Bueno, la Quinta es un legado hay una calle que forma parte del entorno de la Quinta Presidencial que se llama Villate. Claro. Y fue Villate el dueño de esas tierras y las donó. Sí. Justamente era un solterón empedernido, hombre que andaba por Europa, que tenía yates, que se venía a la Costa de Olivos con cantidad de amigotes. Bueno, un bombiván, lo pasaba muy bien. Divertido. Y en un momento, cuando ya no tenía descendencia, decidió legarla justamente para el lugar de descanso presidencial. Y entonces la Quinta se convirtió en ese espacio, pero los primeros presidentes que la pudieron aprovechar tampoco iban. Pero digamos que nunca fue, era la residencia de descanso. Claro, no era para vivir. No era para vivir. Y después se decidió, los presidentes fueron decidiendo transformarlo en lugar para vivir y tener la Chapat Malal como el lugar de vacaciones, o sea, la residencia para descansar. Pero lo que siempre estuvo el gobierno centralizado, salvo en la época de Rosas, en donde está la Casa Rosada. Eso siempre, o sea, allí estuvo el fuerte originalmente, después la Casa de Gobierno y finalmente la Casa Rosada. El Poder Ejecutivo siempre estuvo ubicado en el mismo lugar. El Legislativo y el Judicial se fueron moviendo por la ciudad de Buenos Aires primero y después Capital Federal. Exactamente, bueno, la Casa Rosada en sí hoy son despachos. Exactamente. Oficinas. Exactamente. Y ahí la vemos cómo cambió. Bueno, ¡qué bárbaro! Sí, vos sabés que fue mutando. Un solo o dos presidentes que vivieron en la Casa Rosada. Sí, que ya empezaron a habitar. O sea, que la habitaron. Solo dos presidentes en distintas épocas, completamente distintas. Sí. Roque Sáenz Peña, hombre muy poderoso, tenía una casa fantástica en Santa Fe, cerca del shopping desde la avenida Santa Fe. Sí. Tenía una casa fantástica ahí, pero él dijo, no, yo voy a vivir en la Casa Rosada y se convirtió casi en un palacio de Versalles, porque era todo majestuoso. Roque Sáenz Peña, presidente en 1912, ¿no? Bueno, allí vivió con su mujer. Y después el otro habitante que tuvo la Casa Rosada era de lunes a viernes, el doctor Ilia. El doctor Ilia no vivía ahí, pero como trabajaba, se quedaba a dormir, casi como si fuera un chico pupilo. Claro. ¿Entendés? De lunes a viernes dormía en la Casa Rosada solo porque su mujer no se quedaba en la Casa Rosada, a diferencia de la de Roque Sáenz Peña, y entonces el fin de semana se iba. Los únicos dos presidentes que... Bueno, bien. Claro, bueno, el caso de Roque Sáenz Peña, su mujer había hecho un jardín de invierno fantástico y se hacían fiestas magníficas en el recinto de la Casa Rosada. Siempre fue muy valorado en el 1900 hasta 1930 más o menos el espacio de la Casa Rosada como un lugar para recibir presidentes, autoridades, embajadores, etcétera, y se han hecho unas fiestas maravillosas allí.
Súper interesante. Bueno, perlitas más de nuestra historia argentina. Por supuesto, te quedas en el segundo bloque porque continuamos con nuestra historia y vos ahí, por supuesto, desde tu casa o en donde estés, en Revelados. Quédate. Seguimos en Revelados con el señor Daniel Balmaceda. Ahora te invito a jugar. ¿Qué te parece? Un pequeño ping-pong. Vale, dale. ¿Sí? Sí, bueno, vamos a citar a algunos de nuestros próceres, obviamente, que escribieron, marcaron historia y vos has investigado y escrito libros y demás. Empezamos con el general San Martín. Dile, cuando quieras, acá vemos la foto. Bueno, está José de San Martín con Remedios de Escalada. Con Remedios de Escalada. Exactamente. Un matrimonio curioso, porque él llegó en marzo de 1812. Sí. Era muy interesante porque no teníamos un ejército profesional hasta ese entonces. Claro. Se hacía lo que se podía. Sí. Pero llegó San Martín con Alvear, con Sapiola, todos juntos en el mismo barco en marzo de 1812 y armaron el regimiento de granaderos a caballo. Sí. ¿No? Y ahí eran ya profesionales que entrenaban, tenían un montón de los reglamentos de conducta, etcétera, como nunca había pasado. Llegó en marzo de 1812 y se casó con Remedios en septiembre de 1812. Enseguida. Casi no tuvieron tiempo de conocerse. Y esto es, cada vez que llegaba a Buenos Aires en aquella época, alguna figura importante buscaban que se casara con alguna hija de la patria y que tuviera una propiedad. Porque si no, estábamos acostumbrados a que alguien viniera, tuviera algún romance, dejara algún hijo y saliera corriendo, se fueran de acá. Entonces le desconfiábamos. Tan lejos estábamos del mundo, al sur claro. del Atlántico, tan lejos estábamos del mundo que muy pocos se quedaban. Exactamente. Y bueno, San Martín y Remedios se casaron en septiembre en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Así es. Ahora, igualmente este matrimonio estaba teñido de infidelidades, separaciones, había también disputas ahí familiares, oposiciones familiares, de hecho. Sí. Pero ¿por qué también? Que es importante remarcarlo, estábamos hablando en el bloque anterior, las épocas tan diferentes. Claro. San Martín era un hombre de 34 años cuando se casó con Remedios de Escalada, que tenía 14. Era una niña, ni desarrollada estaba. Así es. Se conocieron muy poco. Igualmente, vos con tu investigación, ¿qué opinas de San Martín? ¿Era un tipo raro? Sí, no? bueno, San Martín era muy militar. Sí, la formación igual la tuvo en España. La ¿no? formación la tuvo en España. Sí. Él desde los 13 años se dedicó específicamente a la carrera militar. Era un recontra profesional militar. Sí. Eso le permitía tener grandes conocimientos en unas áreas y desconocer otras. No, porque estaba acostumbrado a la vida en cuarteles, pero digamos que como estratega, como líder, funcionó fantásticamente bien. Ten en cuenta que la mayoría de los grandes generales que dio la patria en los años posteriores surgieron de la escuela del Regimiento de Granaderos a Caballo. Exacto. Así que en ese sentido le debemos muchísimo y sobre todo el plan para terminar con la Guerra de la Independencia. El famoso cruce de los Andes, combatir en Chile, pasar a Lima, vencer a los realistas en Perú y liberar Perú, Chile y la Argentina. Con esa campaña abrió las puertas, liberó las complicaciones que estábamos teniendo. Pensá que comenzamos en 1810 y que la Guerra de Independencia duró 14 años. Bueno, San Martín tuvo mucho que ver con que se terminara todo eso. Exactamente, aún habiendo sido formado como general en España y habiendo
corrido, sacado, eyectado, luchado contra los realistas acá para liberar el territorio. Exactamente, él había sido del ejército realista donde se formó, por supuesto. Sí, ahora igualmente yo desde mi profesión, desde mi lugar, sería una persona candidato al diván, pero lejos, sin dudas. Totalmente. Bueno, muy bien. Seguimos con Belgrano. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, en una pintura Sí. que él se hizo en 1815 en Londres. ¿Por qué lo digo? Porque hay una pintura de Rivadavia igual con la misma pose. Habían viajado juntos a Londres. Qué interesante. Estamos hablando de esta pintura que estamos viendo en este momento. Muy bien. Había llegado en 1815 a Londres y vio una moda muy canchera de los hombres que se llamaba dandismo. Y el dandismo significaba usar pantalones. Nosotros decimos pantalones stretch, Sí, son los pantalones de tipo las montar. calzas. Claro. ¿No? Pantalones de montar, las botas por encima y esa idea de que aunque vayas a una fiesta, todo, siempre estás preparado para Divino. cabalgar por la campiña, Sí. etcétera. Y esa costumbre en Londres hizo que también se perfumaran y que se cuidaran el pelo y todo. Vos sabés que en cuanto a lo que decís, se ha instalado en la sociedad una versión que habla sobre la sexualidad de Belgrano. Claro, que, claro. A ver, en esta época, obviamente, cada quien con su sexualidad hace lo que quiere, pero en aquel momento, Claro. de haber sido todo un tema, pero vos... Tiene que ver con esto, Tiene que ver con eso. justamente. ¿Era homosexual él? No, él tenía... O sea, tuvo muchas relaciones con mujeres, hijos Sí. de algunas relaciones, era muy conquistador, era un hombre encantador para las mujeres. Era lindo hombre. Era atractivo, tenía Sí. los ojos un poco más azules de lo Azulados, que claro. lo conocemos. Muy coqueto. Bueno, la coquetería le vino de este dandismo, a él y a Rivadavia, y había algunos oficiales que lo conocían que decían que volvió con maneras afeminadas, pero no se decía... Era un tipo fino. Era en el eso. sentido de ese, que el hombre era medio bruto, se ponía una camisa y no se la sacaba por una semana. Un tipo elegante, un tipo con estudio, Exactamente. preparación, y ahí vino, claro. de ahí vino esa idea, pero de los Fake propios oficiales que lo admiraban, decían, tiene maneras afeminadas, y no lo decían de una forma ni despectiva, sino informativa. Claro, claro. desde Tiene ese maneras lugar, sin afeminadas dudas. porque se vino de Londres y Era diferente. y adoptó esa moda Claro. que rápidamente en el Río de la Plata, por supuesto, empezamos a copiar todos, ¿no? Porredón y compañía. Exacto, un visionario también por ello. Sí, también. Bueno, y cerramos con Sarmiento, que estás con un libro nuevo. Estoy a punto y tiene que ver Sarmiento. Claro, estoy con Sí. Sarmiento trabajando con un libro que ya vamos a presentar en Revelados, breve. por supuesto. Ay, bueno, por supuesto que sí, desde ya. Y te esperamos Bueno, a muchas gracias. presentar el libro de... Ahora, para cerrar, a ver, ¿qué haría hoy Sarmiento con esta crisis terrible educacional? Yo creo que igual se muere, pero no, hablando realmente, o sea, ¿cómo lo abordaría, por ejemplo? Bueno, para él era la clave de todo. Cuando llegó a la Argentina, él fue votado como presidente estando en Estados Unidos. O sea, una elección en la que él no participó porque estaba en Estados Unidos. Se enteró cuando viajaba en barco, ya era inminente que iba a ser nombrado, viajaba en barco y a la altura de Brasil se enteró. Cuando llegó, le pidieron que diera un discurso al día siguiente de haber arribado y faltando un mes para asumir, y el discurso fue específicamente sobre educación. Fíjate lo que es, o sea, imagínate hoy que un candidato a presidente diga, bueno, ¿de qué nos va a hablar, candidato? De educación. Durante una hora vamos a hablar de educación. Pero interesantísimo, la educación es la base de todo. Exactamente. A ver, la ignorancia es la madre de la pobreza. Exactamente. Y aparte... Sarmiento trajo maestros de allá de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, como decís, maestros, porque la mayoría fueron mujeres, pero también trajo algunos hombres. Sí. Trajo maestros. Para mí es general, maestros engloba maestros. Claro, y maestras. claro, Sí. pero por eso decía, ¿no? que por lo general decimos las maestras norteamericanas, pero son maestros porque vinieron algunos también. Y que justamente lo que vio en Estados Unidos, él era un fanático de Estados Unidos. Sí. Fanático. Vivió 4 años allá y... Le encantó la dinámica, la cultura. Trajo normalismo. Pero qué bueno poderlo inyectar acá y contagiar. A ver, candidatos. Exacto. La forma de Estados Unidos de educación se llamaba normalismo. Escuelas normales, a donde iban hombres y mujeres juntos y de cualquier condición social. Eso, que para nosotros son las escuelas normales que conocemos habitualmente, fue una imposición de Sarmiento, justamente. Qué bien. El colegio mixto. El colegio mixto, el colegio no, la escuela normal, la famosa escuela normal, es traída, copiada del modelo de Estados Unidos, y por eso San Martín quería que Sarmiento quería que las primeras maestras, además les decía que la maestra mujer era más fácil
para los chicos, que los chicos en un profesor, en un maestro, sentían cierto... Como más distancia. Pero por la cuestión maternal, Claro. que una mujer te esté enseñando... Como otra mamá, eso se dice Exactamente, mucho de la maestra. y entonces por eso Sí. había, a partir de Sarmiento hubo más maestras. Exactamente, y cuidar el lenguaje, ¿no? O sea, cuidar nuestro lenguaje, que es apasionante, que es hermoso. Bueno, vos das cuenta de todo ello, cuidarlo, ¿no? Sí. No alterarlo ni cambiarlo, porque aparte es amplísimo. Por supuesto. El lenguaje castellano, el español Está muy bien que el lenguaje bellísimo. cambie, en el sentido de que si no es una lengua muerta como el latín, siempre que tiene que estar en movimiento, pero naturalmente Exacto, y no en forma claro. impuesta, claro, desde ya. Exactamente. Bueno, placer enorme, como siempre. Yo quiero brindar porque el señor Daniel Balmaceda estuvo cumpliendo años, además. Sí, Espero claro. hayas Muchas pasado gracias. un hermoso día, que se te cumplan todos tus sueños, deseos, anhelos. Muchas felicidades, Daniel. Gracias, y vuelvo Vero. a decirte, no solamente un placer para nosotros, sino también para del otro lado. Muchas gracias. Nuestros leales, nuestros fieles, que los quiero, les mando un beso enorme. Direct, me voy a poner de pie. Muchas gracias, porque quiero presentar además este diseño increíble de Paula Cabrero, Beauty Spa en Juramento 3216 en Cava. Mirá lo que es, encaje divino, son diseños exclusivos, una maravilla, súper elegante, fino. Y a todos nuestros sponsors, como siempre, muchas gracias, buena semana, felicidades, feliz cumpleaños una vez más. Gracias, Vero. Gracias por Felicidades. estar. Muchas Y a gracias. ustedes también, nos encontramos ¿dónde? En Revelados, la cita, Canal Metro, por supuesto. Chao.